Pues antes que nada, saludos a los amigos de México y de Chile y de Hispanoamérica en general, que van creciendo por días y les interesan mucho los temas de la ecología y el medio ambiente. Saludos a los trolls, a los anónimos y a los cobardes. Y saludos a Jesús Manuel Castillo, catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, y una persona a la que ustedes ya se han acostumbrado en los últimos días porque didácticamente nos explica en Román Paladino qué está pasando en el Guadalquivir, eso que tanto molesta. Muy buenas, Pepe. Muy buenas, Jesús. Hay la perorata desde el principio, pero había que hacer un prólogo, se lo merecía más de uno. Y en fin, parece que el otro vídeo que hicimos ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí, la verdad es que como cuando explicamos cómo funciona realmente el estuario del Guadalquivir en relación a los vertidos mineros, mucha gente lo ha visto y mucha gente me ha comentado que le parece interesante ir aprendiendo de este tema que nos afecta a todas, vamos. Pues vayamos aprendiendo entre todos ahora a ver los 5 puntos clave de la afectación al hábitat y a la fauna. Y esto ya me pone los pelos como escarpia porque va más allá de lo que hemos hablado en los últimos días. Hay un último informe con muchos datos sobre los hábitats de interés comunitario más expuestos a los metales y los metaloides provenientes de vertidos mineros, que ahora los vas a explicar, pero sí es cierto que los vertidos que se han producido, y no te digo ya los que se pueden producir si se autoriza lo que se va a autorizar, afectarán gravemente a la fauna, ¿no? De eso no hay duda, ¿no? Sí, la verdad es que al hacer el primer informe sobre la hidrodinámica y la fisicoquímica de las aguas del estuario del Guadalquivir en relación a los vertidos mineros, nos dimos cuenta que faltaba una cosa. Y faltaba, una vez que vemos que los contaminantes se quedan en gran parte en el estuario interior durante mucho tiempo en las aguas, pero también fundamentalmente en los sedimentos, porque el estuario interior ya está contaminado con metales posiblemente procedente de la mina Cobre Las Cruces, pues nos dimos cuenta que faltaba una pata muy importante, y es que toda la zona del estuario del Guadalquivir es una zona de especial conservación, es una zona ZEC bajo Guadalquivir dentro de la red Natura 2000, que es la red de espacios protegidos en la Unión Europea. Y entonces esa ZEC, esa zona de especial conservación, tiene hábitats de especial interés a nivel europeo y también especies. Y en este segundo análisis abordo los posibles impactos con una revisión científica importante y profunda sobre estos hábitats y estas especies. La primera conclusión importante es que de los 6 hábitats de interés comunitario que hay en esta zona protegida del Bajo Guadalquivir, los hábitats más impactados serían los bosques en galería de álamos y de sauces, que están en la zona alta del estuario, y las marismas, las praderas de una planta que es una gramínea parecida al trigo, pero que vive en zonas intermareales, que se llama espartina marítima. Los bosques de ribera de álamos y de sauce, que están justo donde se ha vertido por parte de la mina Cobre Las Cruces y donde se pretende seguir virtiendo por esta mina y por la mina de Aznalcóllar, resulta que el árbol más dominante en estos bosques de álamos y de sauce es el álamo blanco. El álamo blanco precisamente es el álamo que más metales pesados absorbe y transporta a las hojas. Y esas hojas, cuando caen al suelo, introducen los metales pesados en la red trófica. De hecho, cuando fue el accidente de las minas de Aznalcóllar, el árbol que más metales pesados captó fue el álamo blanco. Y las orillas alrededor de los vertidos mineros que se han dado y que se darían en el estuario interior del Guadalquivir están dominadas por el álamo blanco. De manera que esos contaminantes muy probablemente no se quedarían en los sedimentos, sino que serían absorbidos por la vegetación de ribera y entrarían en la red trófica. Y no solo eso, sino que debajo de los álamos y en algunas zonas donde no hay árboles hay plantas herbáceas, y como la grama, por ejemplo, y estas plantas herbáceas también absorben y bioacumulan muchos metales. Y además es que alrededor de las orillas del Guadalquivir hay cientos, si no miles, de cabezas de ganado, fundamentalmente de ovejas y de cabras. Ahí llegamos al segundo punto clave, que es que este pastoreo
si mal no lo llevo, estas historias hace mucho que ya conozco los efectos, pues puede llegar al ser humano, es decir, porque estamos hablando de animales que pastan y que luego se come el ser humano. Luego puede llegar perfectamente en la cadena trófica, y decir, es que es alucinante, el pastoreo puede hacer que los metales vayan a llegar a especies que nos lo van a traer a los seres humanos. Un paso, pues sí. Otro paso y otro paso. Sí, nosotros hemos estado trabajando a lo largo del estuario del Guadalquivir investigando el lirio amarillo, Iris pseudoacorus, y algunas veces nos hemos visto rodeados por cientos y cientos de ovejas y sus perros pastores que asustan algunas veces. Bueno, pues todas estas ovejas, todas estas cabras que están pastando en los alrededores del río, si las orillas se contaminan con metales, algunas de estas especies herbáceas absorben esos metales, lo acumulan a altas concentraciones en sus hojas, y estos ganados, pastando en estas plantas contaminadas, pues adquiriría los metales, y si alguien se come algún derivado de esa ganado, pues entrarían los metales en el ser humano. De hecho, toda la zona del corredor verde del Guadiamar, que es una zona restaurada parcialmente tras el accidente minero, toda esa zona no se puede pastorear con ganado que vaya a consumo humano, solo hay caballos que no van a consumo humano. Y sin embargo, han contaminado ya el estuario del Guadalquivir interior con metales pesados y pretenden seguir virtiendo en zonas donde hay pastoreo en las orillas con plantas bioacumuladoras. Y por otro lado está el segundo hábitat comunitario que se vería más impactado, que está aguas abajo de estos bosques de álamos y de sauce, y son las praderas de esta gramínea Spartina maritima. Nosotros en nuestro grupo de investigación llevamos décadas trabajando con esta especie. Esta planta es una planta que vive gran parte del tiempo bajo el agua, y cuando el agua pasa por sus tallos disminuye la velocidad, de manera que los sedimentos que va transportando caen al fondo. Esta planta funciona como una trampa de sedimentos. Si esos sedimentos van contaminados, entonces nos encontraríamos con una zona que va acumulando metales. Esos metales son absorbidos por esta Spartina maritima, y esta Spartina maritima, cuando sus hojas van cayendo cargadas de metales, serían como pastillas cargadas de metales, se la comen, por ejemplo, los cangrejos, se la comen los invertebrados. A esos invertebrados se lo comen los peces, a los cangrejos se la comen las nutrias. Y ahí llegaríamos al tercer punto, la clave de la fauna. La clave de la fauna marina, porque es un nuevo escenario que se vería agravado si hay más vertidos, lógicamente, ¿no? La nutria es un ejemplo magnífico de una especie que por los venenos, por la cacería y por la destrucción de su hábitat quedó relegada a los cursos altos de los ríos. Con Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, hemos aprendido y hemos visto a la nutria, pero ahora la nutria, porque ya no se le caza, no se envenena, se está extendiendo por muchos sitios, y está, por ejemplo, en el estuario del Guadalquivir débil, donde no hay mucho sedimento en suspensión y donde, por lo que vimos cuando el accidente minero de 1998, se acumulan especialmente los contaminantes mineros. De manera que la nutria, se ha descrito en muchas publicaciones científicas, acumula metales en su interior, incluso se puede ver comprometida su reproducción por la acumulación, por ejemplo, de plomo. Así que la nutria es una especie protegida, una de las especies que potencialmente se vería más afectada por los vertidos mineros. Y después tenemos peces. Peces como la colmilleja, como la anguila, que se alimentan fundamentalmente en el fondo del río, porque ahí es donde van a ir a parar y han ido a parar ya los contaminantes mineros, depositándose en el fondo del río, ya sea en el estuario interior o en el estuario interior en las praderas de Spartina maritima que hemos comentado antes, que funcionan como filtros de sedimentos. Claro. Esos peces, si se comen los metales, pues también pueden tener problemas ellos mismos, y además pasarían al resto de la red trófica del estuario. Bueno, lo que me llama la atención es que nadie se haya dado cuenta, quizás hasta ahora en la administración, que la imagen del río Guadalquivir como un cauce minero contaminado no le va a hacer ninguna gracia a los sectores pesquero, agrícola y turístico de la zona. Y de esto me gustaría que me contaras, porque ha habido contactos recientes con estos sectores
y hay mucha inquietud, por ejemplo, en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Sí, yo he tenido la oportunidad de ir a hablar con la cofradía de pescadores en Sanlúcar de Barrameda y explicarle todo esto. Y claro que están preocupados porque si el río Guadalquivir gana una imagen de río contaminado con vertidos mineros, eso pone en entredicho a todos los sectores productivos que están alrededor del estuario. Por ejemplo, el sector turístico, el sector pesquero, el sector agrícola que riega del estuario, por ejemplo, los cultivos de arroz, ¿no? Entonces, la imagen, más allá de los informes científicos, la imagen es muy importante y eso se vio muy claramente otra vez tras el accidente de 1998 en Arnalcollar. Todas las tierras agrícolas que fueron contaminadas fueron expropiadas y ahora son parte del corredor verde, porque Andalucía no se podía permitir que se corriera la voz de que había productos agrícolas o ganaderos andaluces contaminados con metales. Y sin embargo ahora están virtiendo esos metales en el estuario del Guadalquivir, que tiene muchos usos agrícolas y usos pesqueros y usos turísticos. ¿Y por qué crees, Jesús, antes de que pasemos ya al punto 5, al del principio de precaución, por qué crees que no estamos encontrando la receptividad apropiada en la clase política en este instante en Andalucía? ¿Qué puede estar pasando? Esto ya es un comentario fuera del análisis científico. Yo veo que, esto es una opinión personal, veo que la Unión Europea tiene como prioridad extraer metales y tierras raras para la transición tecnológica, la revolución tecnológica, la transición energética. Aquí en Andalucía tenemos la faja pirítica, muy rica en estos elementos, de manera que la Junta de Andalucía debería de mirar, su papel es mirar por el interés común, no por el interés de unos pocos. Entonces, los informes, por ejemplo, de las minas y los informes de la Delegación Territorial de Espacios Protegidos de Sevilla, de la Junta de Andalucía, respecto a las posibles afectaciones a los hábitats de interés comunitario y las especies protegidas del estuario, son informes muy deficientes. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no se cuenta con la comunidad científica? ¿Por qué se hacen informes realmente ridículos respecto a este tema tan importante? Yo ahí solo puedo lanzar hipótesis, como la que acabo de lanzar con el tema de la transición energética, pero yo creo que en Andalucía la mayoría de la gente no estamos dispuestos a que Andalucía se convierta en un territorio de sacrificio. Porque ya lo hemos sido suficientemente a lo largo de los años. En fin, tú apelas, Jesús, como catedrático, como científico, como investigador y como andaluz y como ser humano, a un principio de precaución, un principio en el que no deberíamos jugar aquello de la economía y la ecología. Totalmente, la economía y la ecología tienen que ir de la mano, o sea, no están enfrentadas y quien las enfrente nos está conduciendo a un debate trampa. Y el principio de precaución nos dice que si no estamos seguros de las acciones de las consecuencias, que una acción va a tener sobre el medio ambiente, estudiémosla bien y entonces, una vez que la sepamos, tomemos la decisión de si llevamos a cabo esa acción o no. En el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir, con los análisis que hemos hecho, hemos visto que no se está teniendo en cuenta la hidrodinámica y la fisicoquímica real del estuario, y ahora estamos viendo que tampoco se han tenido en cuenta los posibles impactos importantes en hábitats de interés comunitario y en la fauna de esta zona protegida. Entonces, según el principio de precaución, no se deberían de autorizar ningún vertido minero hasta que todo esto se estudie con profundidad, y para ello cuenten con la comunidad científica, que para eso somos empleados públicos, nos pagan para eso y estamos a disposición. Sí, esos son los 5 puntos, pero hay un sexto punto que te quería añadir, y es precisamente esto: la comunidad científica está investigando de forma muy seria, muy rigurosa, y está advirtiendo de que esto ocurre. ¿Suele suceder que no os escuchen? ¿O suele suceder que sí hay alguien que dice, caray, aquí pasa algo? Hay ejemplos para todo, pero por ejemplo, con el tema de los fosfoyesos radioactivos de Huelva, Fertiberia. de Fertiberia,
En Huelva, la Universidad de Huelva y el Ayuntamiento de Huelva impulsaron un comité de expertos del que formé parte y dimos nuestra opinión respecto al proyecto de Fertiberia, muy deficiente en muchísimos aspectos y que no va a solucionar realmente el problema que hay allí con lo que le llaman restauración. Entonces, para la problemática de los vertidos mineros al Guadalquivir, debería de haber un comité de expertos que asesorara a la Junta de Andalucía en este tema. Sin embargo, no cuentan con nosotros. ¿Y qué te parecería, Jesús, que como iniciativa de la sociedad civil, desde este podcast, y con vuestra colaboración y apoyo, impulsáramos un encuentro o una serie de encuentros con los portavoces políticos del Parlamento, sobre todo en Andalucía, para que se pongan las pilas y se enteren de esta historia? ¿Tú crees que tendría éxito una iniciativa de ese tipo? Yo todo lo que sea llegar con nuestros estudios científicos a los partidos políticos que tienen que tomar decisiones en este tema me parece bien. Y también en este podcast y en el Parlamento andaluz también, vamos, y en todos los espacios donde la participación ciudadana sea bienvenida. Pues, ¿qué te parece si lo impulsamos con los medios que tenemos a nuestro alcance? ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Pues lo vamos a hacer, nos comprometemos a ello. He cumplido 15 minutos de explicaciones, 5 puntos clave. ¿Los recordamos muy rápidamente? Del 1 al 5. Muy bien. Hábitats de interés comunitario que se podrían ver impactados y que a lo mejor ya están impactados en el estuario bajo del Guadalquivir, en todo el estuario del Guadalquivir, los bosques de álamos y de sauce y las praderas de espartina marítima, fundamentalmente, la fauna que se podría ver impactada, símbolo, la nutria, pero también algunas especies de peces especialmente. Además, el pastoreo en las orillas del Guadalquivir, absorbiendo metales pesados en las herbáceas, pasando al ganado y posiblemente después pasando al ser humano. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. La gente en Huelva sabe mucho de esto. Después, la imagen del estuario del Guadalquivir, que con los vertidos mineros podría convertirse en un estuario contaminado con metales pesados, y las afectaciones que esa mala imagen podría tener en los sectores económicos que están vinculados al estuario del Guadalquivir. Y finalmente, el principio de precaución. El principio de precaución que nos obliga a estudiar bien las consecuencias de nuestras acciones sobre el medio ambiente antes de llevarla a cabo, y el llamamiento a la Junta de Andalucía para que cuente con la comunidad científica en este tema de los vertidos mineros al Guadalquivir.